Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga, muy buenos días. Bueno, estamos ya casi en la recta final de concluir nuestra cursada y también, como digo, este ciclo escolar y también su seminario. Bueno, ha sido un placer y una alegría poder encontrarnos a través de este medio, de esta forma, y creo que no hay nada más lindo que eso pueda suceder. Así que bueno. Eh, Quiero cerrar esta cursada, ¿no es cierto? Tomando en cuenta algo que nos suele suceder mucho a los que de alguna manera estamos este, inmersos, ¿no es cierto? De alguna manera estamos en esta búsqueda de la espiritualidad o en esta lucha por entenderla, por vivirla, por apropiárnosla, ¿verdad? Y eso a muchos nos genera a veces incertidumbre, preocupación, si estamos haciendo lo correcto, si estamos viviendo una vida espiritual correcta, si nos estamos engañando o, como vamos a ver ahora, si nos estamos enfermando. La unidad que vamos a ver ahora, queridos hermanos, es una espiritualidad emocionalmente sana, que evidentemente lo vamos a plantearlo desde el punto de vista de la enfermedad. ¿Cómo saber que estamos sanos? Pues porque no tenemos enfermedad. ¿Cómo saber que no estamos sanos? Pues porque tenemos alguna enfermedad. Lo que vamos a analizar son algunos puntos que quizá muchos de nosotros nos hacen pensar o nos deberían hacer pensar que tenemos una espiritualidad emocionalmente enferma. Y esta enfermedad puede suceder como cualquier enfermedad, ¿no es cierto? Que puede resolverse pronto, ¿no? Que tal vez con un tafirol, un paracetamol, un ibuprofeno puede pasar. Pero hay enfermedades que te colocan ya en la unidad de cuidados intensivos, que son enfermedades que a veces son terminales, que son enfermedades que son difíciles de tratar, que no se solucionan de la noche a la mañana, y que lo mismo pasa en nuestra vivencia espiritual. La vida espiritual, hermanos, evidentemente es como la vida misma. Si no se cuida, se enferma. Y eso es muy común para todos. O sea, no hay nadie que no haya pasado por una crisis de entender, de comprender por qué la espiritualidad que se tiene es una espiritualidad desafiante, confrontante, y que a veces te coloca en el borde de la duda, te coloca en el borde de no creer, te coloca en el borde de decir, mira, y no vale la pena, etcétera. En ese sentido, me parece que cada uno de nosotros tendría que reflexionar, entender y comprender cuál es el mejor, la mejor forma de cuidar siempre nuestra espiritualidad, ¿no? De eh, checarla constantemente, monitorearla, ver que si en algún momento se está haciendo débil, ¿no es cierto? Bueno, que ustedes puedan sentirse o podamos sentirnos con la responsabilidad de cuidarnos, ¿no? De cuidarnos. Es nuestra responsabilidad. No podemos culpar a nadie de eso, ni a Dios, ni a la iglesia, ni al pastor, ni a la familia, ni a nuestras circunstancias. Esta es una responsabilidad personal que tiene que venir de nosotros y que cada uno debería comprender la importancia de su propio autocuidado en su vida espiritual. Yo creo que de esa manera estaríamos logrando una, un mejor crecimiento, una mejor madurez espiritual. Bueno, voy a compartir la pantalla para guiarnos en la presentación y lo que vamos a abordar ahora es las emociones y la espiritualidad. Las emociones juegan mucho en nuestro campo espiritual. ¿Por qué? Porque a diferencia del raciocinio, a diferencia de que nosotros
anhelamos sí o sí comprender, racionalizar eh, los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor, pues también de alguna manera somos tentados a querer racionalizar los fenómenos que ocurren en nuestro interior. Pero a veces nuestro interior es un campo de batalla terrible, ¿verdad? En donde las emociones se desatan, donde la pelea a veces se va perdiendo y, y evidentemente nos cuesta trabajo entender por qué estamos como estamos, por qué nos sentimos como nos sentimos. Muchos entramos en una lucha, en una desesperación, tratando de entender por qué vivimos lo que vivimos, por qué sentimos lo que sentimos, por qué reaccionamos como reaccionamos y no hay respuesta. Entonces entramos en esta idea de decir, Dios mío, ¿y ahora qué hago, verdad? ¿De qué se trata esto? Y en muchos casos entramos en una depresión espiritual porque no nos han enseñado como cultura o como parte de nuestro proceso de crecimiento espiritual, no nos han enseñado a entender, comprender, sobrellevar nuestras emociones. Entonces, a veces, al no conocer nuestras emociones, caemos presos o presas de sus consecuencias. Y esto arrastra todo, ¿eh? Arrastra la vida personal, la vida familiar, la vida laboral, la vida eclesial, familiar, etcétera, o sea, matrimonial. Arrasa con todo. Porque como digo, no estamos preparados para lidiar con nuestras emociones. Y entonces al querer racionalizar todo, pues se nos escapan muchas fórmulas de la ecuación. Y lo mismo pues sucede con la vida espiritual. La vida espiritual, hermanos, no necesariamente racionalización, aunque si bien es cierto, vivimos una fe razonada, sin duda, pero hay muchas cosas que uno no le encuentra, ¿no? Alguna respuesta a una emoción que está ligada al espíritu, que está ligada a la vivencia del espíritu, y que entonces nosotros difícilmente logramos entender y comprender esas emociones ligadas al espíritu y no sabemos cómo vivirlas. A veces nos abruman, ¿no? Esas emociones ligadas al espíritu nos abruman, porque muchas de esas emociones se salen de los estándares que hemos sido enseñados, del libro, ¿no? Se salen. Entonces empezamos a sentir cosas espiritualmente hablando muy fuertes, muy poderosas, una presencia especial. Pero también la espiritualidad es una intensidad de cosas, de emociones, de luchas, ¿no? Es una batalla muy fuerte en donde a veces es tan vívida la vivencia de la espiritualidad que muchos terminamos, ¿no es cierto? No sabiendo de eso. Un segundo, por favor.
Bueno, y entonces nosotros, al no estar acostumbrados a esta generación de emociones dentro de nosotros, pues terminamos muchas veces enfermando en nuestra espiritualidad. No nos damos cuenta que las formas en que se van desarrollando nuestros comportamientos en cuanto a la espiritualidad, o a veces derivan ¿cómo se llama?, en ser muy religiosos, muy farisaicos, o derivan en lo contrario, ¿verdad? Muy permisivos, muy de todo está bien. Y, y creo que una de las grandes responsabilidades que tenemos los cristianos es cuidar que desarrollemos espiritualidades sanas, espiritualidades que cuando se empiecen a enfermar las atendamos a tiempo, las tratemos a tiempo, porque si no vamos a desarrollar espiritualidades muy enfermas, muy decadentes, que terminan siendo más espiritualidades que juzgan, que critican, que condenan o que, ¿verdad? Dicen, haz lo que quieras, ¿no? Todo está permitido. Bueno, hay un pasaje muy interesante que está en la carta de Pablo a los Corintios, en su segunda carta, capítulo 3 versículo 7. Y que nos habla de esta condición, ¿verdad? Una condición que todos los cristianos de alguna manera deberíamos de sentir, de vivir, de experimentar. Dice, pues el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. El Espíritu Santo, como sabemos, queridos alumnos, es ese poder, esa fuerza que emana del Padre, que emana del Hijo, ¿verdad? Que la presencia del Padre y del Hijo en nuestros corazones y es ese Espíritu Santo que nos guía. Bueno, y Pablo lo está diciendo aquí, el Señor es Espíritu, un espíritu de poder, un espíritu de libertad. Jesús cuando llegó a la sinagoga, según el relato de Lucas, dice que abre el libro del profeta Isaías, dice, el espíritu del Señor está sobre mí. Y el espíritu es dinamismo. El espíritu dice que le da poder y autoridad a Jesús para sanar a los quebrantados de corazón, para ayudar a los pobres, para abrir los ojos de los ciegos, para abrir los oídos de los sordos, para proclamar libertad a los encarcelados y sobre todo para proclamar un año de bendición y de gracia delante de Dios. Entonces vean cómo el mover del Espíritu es poderosísimo. Y Pablo dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora, el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo vive en nosotros. Y esta vivencia del Espíritu Santo nos coloca en el principio de sentirnos libres. Donde nosotros vayamos somos libres, por supuesto que sí. Hemos sido liberados de la esclavitud, ¿no? Pero fíjense la paradoja que esto contiene. Por un lado, en las vivencias eclesiales que tenemos, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos sido criados bajo un modelo espiritual de iglesia que a veces no ha sido el correcto. No voy a generalizar, por supuesto que no, pero ese modelo de iglesia en donde la espiritualidad era que tenías que ser perfecto, que tenías que cambiar al 100% para que Dios te aceptara, para que te bautizaras, ¿no? Ese modelo que todavía sigue replicándose en muchos hermanos que dicen, no, primero quiero portar bien y después me voy a bautizar. O esos modelos espirituales que tanto hemos debatido en clase de espiritualidad del Dios que castiga, ¿no? Del Dios que no toleraría una falta tuya. Entonces hay que, como alemán, parecer que Dios es alemán, ¿no? Perdón por la referencia a los alemanes,
pero tienen como que esa impronta de ser así, ¿viste? Bien, todo en orden, a la hora, ¿no? Todo muy, muy así, ¿no? Sin ningún error. Y ese ha sido un gran problema, ¿no? Que nos ha atado durante muchos tiempos. Que muchos no vivimos una libertad en el espíritu, porque todos estábamos así como diciendo, híjole, ahora hice algo mal, y nos sentíamos tan culpables, tan avergonzados, que decíamos, Dios no nos va a perdonar. Y era un problema porque algunos nos reponíamos, ¿viste? Algunos decíamos, y bueno, vamos a meterle para adelante, vamos a ir caminando, vamos a ir siendo cristianos, pero otros no soportaron esa presión, no soportaron esa esclavitud de decir no puedo avanzar más y terminaron alejándose de Dios, ¿verdad? Volviéndose al mundo, no queriendo confrontar su pecado con Dios porque Dios no les iba a perdonar. Entonces, como Dios no les iba a perdonar, bueno, prefirieron la salida más fácil que todos tenemos de decir, y bueno, mejor me voy. Pero los que nos quedamos no nos quedamos tan bien, ¿eh? O sea, los que dijimos, está bien, no me voy a ir de la iglesia, no me voy a alejar de Dios, pero no restauramos las relaciones con Dios. O sea, pensamos que Dios sigue teniendo alguna cuenta pendiente con nosotros, ¿verdad? Y por eso cuando nos pasa algo malo, pues siempre le atribuimos a Dios, porque pensamos que Dios está o vengando o desquitando o qué sé yo, ¿no? De nosotros. O sea, tampoco es que crean que los que nos quedamos así diciendo, wow, vivo la libertad del espíritu. Pues no. ¿Por qué? Porque seguimos tratando de cumplir al 100%, ¿no? Eh, muchos nos criamos leyendo los 10 mandamientos y ahora veo iglesias que siguen levantándose a leer los 10 mandamientos. Y la pregunta sería, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo esos mandamientos? Y la verdad es que no, o sea, estamos muy honestos. Pues la verdad es que no. Pero ¿qué es lo que pasa? Que genera esa sensación de decir, esos son los mandamientos del Señor y cuidadito con que alguien se salga del carril, ¿verdad? Cuidadito con eso. Eh, entonces, cuando Pablo dice, donde está el Espíritu del Señor hay libertad, pues evidentemente quiere romper esos grillos, ¿no? Esos grillos de fariseísmos, de legalismos, de religiosidades que no satisfacen, que no llenan y que sobre todo distorsionan la imagen de Dios. Ese es el tema. Distorsionan su imagen, distorsionan la imagen de Jesús. ¿Por qué? Porque cada uno forma su propia imagen de quién es Jesús, ¿no? Yo vi las imágenes o las noticias del viaje que hizo el Papa, ¿verdad? León XIV, creo, es de representante, como sabemos, de la Iglesia Católica, y que fue a Turquía, ¿no? Recientemente, y que se encontró con el patriarca o el líder de las iglesias ortodoxas, para celebrar los no sé cuántos años del concilio de Nicea, creo que 1700 años, sí, del concilio de Nicea, ¿no? El famoso credo niceano, pues, del cual nosotros compartimos parte del credo niceano. Pero me daba curiosidad y hasta escozor ver la ceremonia, las vestimentas de ambos personajes, ¿no? Con coronas de joyas, con rituales. Y yo decía, ¿en serio estos, sin ánimo de criticar a nadie, pero me hacía reflexionar, digo, este es el Jesús que nos dan, ¿no es cierto? Un Jesús muy serio, un Jesús eh, muy lleno de parafernalia, muy terrible, ¿no? Como que todo tiene que ser perfecto, como que todo tiene que ser bien. Vos ves sus rostros y no sé si hay libertad. Vuelvo a repetir, el Señor me perdone por juzgar, pero no sé si hay libertad, ¿no? Tal vez seguimos, como dije, encadenados a esas formas ritualistas de crear un Jesús que parece ser que es así, ¿no? Que es de la manera en que nos presenta. Ahora, pienso que
el espíritu, la espiritualidad nos libra de esas cadenas, ¿verdad? Y nos coloca en la perspectiva de dejar de juzgar, dejar de criticar, mirar al otro con compasión, con ternura y sobre todo empezar a lidiar la culpa desde la gracia, empezar a vivir la ternura de Dios porque no aprendimos a conocer a un Dios tierno, más bien a un Dios muy enojado. Pero hoy nos toca descubrir esa ternura, ¿no? Esa ternura que abraza, que corrige, que guía, que acompaña. Una ternura que nos hace sentir especiales ante Dios y que Dios siempre querrá lo mejor para nosotros, sin duda, pero respetará mucho nuestras decisiones, ¿ok? Así que creo que nos coloca en ese nivel. Ahora, ¿cuál es el problema hoy? Como dije, la gran paradoja que existe en esta reflexión. Pues que nos hemos saltado al otro lado, ¿verdad? Perdóneme la metáfora, que puede ser muy chocante o muy hiriente, pero lo digo sin ánimos peyorativos, solamente como para que ustedes logren ver a veces el fenómeno que esto existe. Bueno, resulta que qué es lo que pasa cuando tenés a las ovejas y a las cabritas encerradas durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Eh, y de pronto el pastor abre la puerta. Eh, Salen a tropel, ¿verdad? Salen a tropel. Y salen corriendo y se van para cualquier lado porque se sienten libres, ¿no? Como que se sintieron esclavizadas alrededor del cerco de su potrero. Pero era sentirse libres en el campo llano, diríamos. Bueno, las coloca en una posibilidad de, listo, vayan a donde quieran, ¿no? Bueno, usando esta metáfora, ¿no es cierto? Pasa mucho con estos movimientos actuales que existen en estas mega iglesias y que de alguna manera han influido a muchos de nuestros líderes, pastores, consagrados de nuestras congregaciones en donde todos ellos, todos absolutamente, porque todos venimos del mismo molde, hermanos, o sea, todos venimos de esa misma forma o de esa misma manera de pensar de Dios, todos, todos. Eh, ¿Ustedes piensan que los que hoy tienen estas mega iglesias y que hacen cultos con toda la parafernalia y con todos los gritos nacieron ayer? No, todos ellos vienen, diríamos, o venimos de esta formación, ¿no es cierto? De sentirte ahogado, de sentirte limitado. ¿Qué es lo que pasó? Siento que se abrió el corral y todos saltaron y saltaron para el otro lado, ¿no? Y me parece que hoy se ha confundido mucho la palabra libertad con un libertinaje espiritual. Lo digo con mucho temor de Dios, con mucho respeto, pero también con mucho conocimiento de causa. Este libertinaje espiritual ha llevado a crear diversas teologías y un sinfín de espiritualidades que en ánimo de ser muy cristiano, ¿verdad? Creo que muchas de esas espiritualidades son peligrosas, no son sanas. Eh, Al fin y al cabo, quien ejerce una espiritualidad lo hace porque lo hace para Dios y al fin del día el que va a juzgar es Dios. Pero desde la perspectiva y desde la praxis cristiana desarrollada en el texto bíblico y desarrollada a lo largo de los años, pues queda más que evidente que hoy se vive una espiritualidad muy liviana, muy light, eh, que raya ya en un libertinaje, ¿no? Y entonces la paradoja consiste, ¿no? En que salimos de unas cadenas, salimos de estar encadenados con unos grillos de religiosidad, de fariseísmo, pero ahora nos estamos atando a otras cadenas y a otros grillos llamados
espiritualidades innovadoras, liberales, donde puedes hacer lo que quieras, donde se tumba la gente, en donde se cree que tener la posesión del Espíritu Santo es empezar a vomitar o empezar a reír desenfrenadamente. Y entonces nos atamos a eso, nos atamos a personajes, ¿no? Que hoy se muestran con carácter mesiánicos. La gente termina adorando más al personaje, al pastor, al profeta, al apóstol, a la pastora, a la profetisa, etcétera. Y entonces se arma un mercado impresionante de esa espiritualidad. Lo sigo llamando espiritualidad porque no tenemos una definición, porque la gente que está ahí cautiva piensa que lo hace para Dios, entonces es su espiritualidad. Vuelvo a repetir, no la juzgo. Al final del día, el que va a juzgar es Dios. Pero los efectos y las consecuencias que esto provoca son igual o peor que las que provocaban de donde veníamos, ¿no? Y, y siento que esta influencia, ¿verdad?, adquiere muchos matices con muchos líderes de nuestra iglesia que venían atados, que venían como sujetos a estos modelos que como iglesia desarrollamos durante muchos años y que no estuvieron bien. Bueno, ahora, pues nuestro mensaje es, miren, Dios es amor, Dios es bendición, Dios es ternura, Dios es buena onda, Dios es perdón. Así que bueno, saquémonos ese lastre y ahora vivamos la libertad del espíritu. Pero la verdad es que la línea entre la libertad y el libertinaje es muy delgada y que solamente el dique de la palabra de Dios puede ayudarnos a marcar correctamente los parámetros. En mi entendimiento, no son las emociones las que deberían determinar nuestros comportamientos. Sí, sí vivirlos, sí sentirlos, pero no determinarlos. En mi opinión, creo que es la palabra de Dios la que en última instancia debería guiarnos, ¿no? O que debería poner los límites. Ahora, esto ha hecho mucho daño en muchas iglesias en donde todos tenemos contacto con este, yo digo, mercado religioso que hoy se nos ofrece. Muchos de nuestros hermanos, líderes, jóvenes, miembros de iglesia, asisten a conciertos, ¿no? De grandes cantantes, de iglesias grandes. Y inevitablemente ver nuestra iglesia y las iglesias de ellos, pues nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. Y ni sus templos, ni sus formas, ni su alegría, habremos de reconocerlo. Pero bueno, eso que sucede, ¿no? Que a veces entremos como que en esa, que no debería existir, como que en esa dualidad de decir, no, mi iglesia es la mejor, no, esta iglesia es la mejor, no, mi iglesia es la peor, no, esta iglesia está peor. No, creo que no tendríamos que llegar a esos niveles, pero sí tratar de entender y de determinar que... eh, ¿qué es lo mejor que nosotros podríamos hacer y dar para vivir una espiritualidad equilibrada? Si nos hemos ido al otro lado, si nos vamos al otro lado, pues evidentemente vamos a hacer lo que querramos, ¿no? Y pasaremos por alto que Dios es un Dios de justicia también, ¿no? Que es un Dios de santidad, que es un Dios que en la teología deuteronomista sigue diciendo que si guardaren los mandamientos del Señor, sus estatutos, sus decretos, sus leyes, y las pones por práctica, entonces las bendiciones del Señor te alcanzarán. O sea, Dios sigue marcando sus leyes, por supuesto. No nos abre el corral, perdóneme, vuelvo a decir la metáfora, no nos abre el corral como para que cada uno salte y brinque y vaya a hacer lo que quiera y ahora piense que
que puede sentir y vivir lo que se le antoje, porque al final del día el cristiano tiene que seguir viviendo bajo los decretos y los mandamientos y las leyes del Señor. Vean entonces cómo, queridos alumnos, esta frase debe entenderse desde un punto medio, ¿verdad? Desde ese punto en donde aprendamos a vivir bajo las ordenanzas del Señor, bajo sus mandamientos descritos en su santa palabra, pero también a empezar a sentir esta vivencia del Espíritu, este gozo, esta libertad, este no sentirte reprimido, ¿verdad? No sentirte juzgado, que puedas sentir cada día en tu encuentro con Cristo formas, momentos, etapas que vayas descubriendo con Él, ¿no? Que en la medida en que camines con el Señor y en la medida que escuches su voz, en la medida que obedezcas sus mandamientos, habrá un gozo en Él. Fíjense, ¿recuerdan el relato de los caminantes de Maús? Todos lo recordamos, ¿no? El Señor no empieza a hablar de las emociones de ellos sí. Ellos empiezan a hablar desde su emoción, su espiritualidad estaba profundamente dañada, profundamente lastimada. Ellos iban con una espiritualidad muy herida, como esa herida de alguien que te promete algo y que no te cumple, ¿no? Es una herida de sentirte que alguien te engañó, te mintió, te tomó el pelo. La espiritualidad de los dos hombres, de Cleofas y del otro, que no sabemos su nombre, la espiritualidad de estos dos hombres es la espiritualidad que tal vez muchos sentimos, ¿no? Una espiritualidad que no nos satisface, no nos sentimos satisfechos, que no nos sentimos contentos, que no nos sentimos a gusto. Sentimos que nuestra espiritualidad está dañada y tratamos de buscar cómo sanar esa espiritualidad desde otras plataformas u otras opciones que se nos brindan. Bueno, seguramente estos dos hombres, estos dos discípulos, cuando llegaran a Emaús, se iban a dedicar a otra cosa o iban a tratar de entender qué pasó, porque ellos creían que al que habían creído en él iba a resucitar y es el tercer día y nada ha pasado. O sea, nos engañó. Y si esos dos hombres no hubieran tenido el encuentro con el Señor, seguramente hubieran llegado a su casa, se hubieran decepcionado, se hubieran vuelto ateos, qué sé yo. O hubieran desarrollado una espiritualidad con resentimiento, ¿viste? Decir, ¿viste? Eso nos pasa por andar creyendo en cualquier persona. Bueno, ¿qué es lo que quiero plantear aquí? Los puntos medios, ¿no? El equilibrio de la vivencia espiritual. Y el equilibrio de la vivencia espiritual basa o está basado, sí o sí, en el hecho de buscar la respuesta en las escrituras. Cuando Jesús se les pone parejos o se les apareja o camina con ellos, pues ellos estaban tan perdidos que nunca se dieron cuenta que era el Señor. ¿No? No se dieron cuenta. Entonces, cuando no se dan cuenta, que pasa a muchos de nosotros que vivimos espiritualidades muy complicadas, el Señor sigue a nuestro lado, pero no nos damos cuenta, lo que sucede es que Jesús trata no de, eh, como que, como que hacerles un show, ¿verdad? No trata como de decir, a ver, paren, a ver, ¿tienen algunas piedras ustedes acá? Sí, bueno, listo, tráiganmelas y vamos a convertirlas en pan para que me crean que yo soy, ¿no? No hace un show en el buen sentido de la palabra. No dice, ¿alguien tiene agua? Sí, bueno, tráiganmela porque voy a convertir el agua en vino, ¿no? O alguno de ustedes tiene artritis, Cleofas, vos no tenés diabetes, no tenés hipertensión. Sí, sí, tengo, te voy a sanar. No, no lo hizo el Señor. El punto medio para poder entender esa espiritualidad estaba en las Escrituras y entonces el Señor les empieza a hablar del Mesías desde el Antiguo Testamento, cómo estaba prometido, ¿no? La promesa de la llegada del Mesías. O sea, es la palabra lo que equilibra, ¿no? El encuentro con Cristo. No es en esto de darles
una terapia, ¿verdad? Motivacional a los dos caminantes de Maús, sino es regresarlos a los orígenes. Y tal vez ellos seguro que ellos conocían las escrituras, seguro que sí, pero la habían olvidado, ¿no? Se habían olvidado de eso. Vieron que cuando uno anda con la térmica baja o la palanca hacia abajo, bueno, nos olvidamos muchas cosas. Un segundo, por favor.
Bueno, estábamos entonces en esta metáfora de los caminantes de Maús. Y, y vean que el Señor sana la espiritualidad con la palabra, ¿no? Para mí eso es importantísimo. Hoy te meten un verso impresionante, ¿no es cierto? Que incluso solo citan el Nuevo Testamento, nunca citan el Antiguo Testamento. El Señor no cita el Nuevo Testamento porque no había Nuevo Testamento en ese momento. Él cita el Antiguo Testamento, vean el valor sanador que tiene las escrituras antiguas, ¿no? En donde hoy muchos de nuestros líderes menosprecian el Antiguo Testamento porque siguen viendo en el Antiguo Testamento a un Dios violento, un Dios enojado, un Dios que no se entiende, etcétera, etcétera. Pero el Señor sana la espiritualidad de estos dos pobres tipos con la palabra del Antiguo Testamento. Ahora, fíjense. Cuando el Señor llega y parte el pan y demás, y los ojos de estas personas se abren, bueno, fíjense la expresión que tienen ellos. Dice, ahora sentimos, ahora comprendemos el gozo que ardía en nuestros corazones cuando Él estaba hablándonos. ¿Vieron? Eh, Creo que el punto medio para poder encender el gozo en nuestros corazones no siempre es en el grito y tampoco siempre es en el silencio, ¿cómo se llama? Reverencial y todo. Eh, a veces es hacer la voluntad de Dios. Creo que ese sería como que el punto de partida de este texto. Perdóname que lo alargué tanto, pero me parece interesante poder entender cuando dice allí hay libertad. ¿Cuál libertad? ¿Quién tiene esa libertad? Los que vivimos atados al anclaje de nuestras religiosidades, fariseísmos y legalismos, o los que viven ahora encadenados, anclajes de estas espiritualidades livianas, de estas espiritualidades de una vez salvo, siempre salvo, hacer lo que quieras o demás, ¿no? Creo que el verdadero gozo de la libertad siempre estará en la palabra. En la medida que conozcamos la palabra, vivamos al Dios de la palabra en su conjunto, a Jesús de la palabra, entonces veremos las cosas de maneras totalmente diferentes. ¿Ok? Hay otro texto también en Romanos 8:16 que dice, el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. La filiación divina, queridos alumnos, en materia de espiritualidad es fundamentalísima. ¿Qué es lo que te da identidad a vos como persona? Pues tu filiación paterna y materna. Vos sos el hijo de, la hija de. Lo primero que nos preguntan, che, ¿quiénes son tus padres? Porque tu identidad como persona no radica en ser vos misma o vos mismo sin mayor antecedentes. Siempre estamos ligados a alguien antes que nosotros y superior a nosotros. Por supuesto, nuestros padres son superiores a nosotros y son antes que nosotros. Entonces, siempre cuando dicen, ah, sí, ah, ahora me acuerdo de vos, sí, sí, tus papás eran esto, aquello, el otro, tal, cual, ta, ta, y entonces dicen, ah, mira, sos igualito que tu papá, ¿no? O sos igualita que tu mamá. Bueno, porque evidentemente nuestra identidad sí o sí viene por la filiación. Lo mismo sucede en nuestras espiritualidades. Ser hijos de Dios, ¿verdad? Es lo que nos da identidad. No, nosotros no nacemos, no somos hijos de Dios por obra de la nada o por generación espontánea. Nosotros somos hijos de Dios porque tenemos un papá, ¿verdad? Y evidentemente esta filiación nos hace, ¿y quién es tu papá? Muchos dicen, ¿y vos quién sos? Soy cristiano. ¿Y por qué sos cristiano? Porque conozco a Dios. Porque Dios es mi papá, Dios es mi referente, etcétera. Así que, si nosotros leemos el texto de atrás para adelante, primero tenemos que entender que nuestra filiación como hijos
depende de Dios solamente. Por lo tanto, nos debemos a Él, por lo tanto, nos debemos acercar a Él, por lo tanto, debemos obedecerle a Él, por lo tanto, tenemos que decir como los caminantes de Maús, mira, mi corazón arde de gozo al escucharlo a Él. Entonces, la importancia de esto tiene que ver con nuestra afiliación. Y quien da testimonio de esto es el Espíritu mismo, el Espíritu Santo de Dios es quien da testimonio, quien da garantía, ¿no? Si uno dice, che, ¿y cómo demostras que Rubén es tu papá y que Imelda es tu mamá? Bueno, tengo un acta de nacimiento que lo dice. Yo cuando era pequeñito ni supe de dónde salí, ¿no? Yo fui creciendo, pero alguien certificó y dijo, ah, ok, vienen a presentar a su hijo, que le ponen por nombre Abraham Marín Llera, ¿verdad? Y que el nombre del padre es Rubén Marín y el nombre de la madre es Imelda Llera. Y los testigos que testifican o que dan esta parte de confirmación se llaman fulano de Abraham, sultano de Abraham, etcétera. Yo con un acta de nacimiento, por supuesto que valido quiénes son mis padres. Pero si ustedes me ven y ven a mi mami, van a decir, todos me dicen, che, te pareces a tu mamá, sin que yo les muestre el acta de nacimiento, ¿viste? Porque pasa así, o sea, los genes están en la cara, aun cuando pues a la gente no le mostremos el acta de nacimiento. Ahora, ¿qué pasa con esto? Bueno, pasa lo mismo con Dios. Pasan las dos cosas. El acta de nacimiento que tenemos es la palabra. ¿Por qué crees en Dios? Porque su palabra lo dice. Aquí está y está atestiguada por personas, porque se ha mantenido en el tiempo, porque en ella encontramos palabras de vida eterna. Es como el acta de nacimiento, en donde nosotros demostramos nuestra filiación divina. Una palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Y que ha sido atestiguada a través de los siglos, que nadie la ha podido denostar, sí, perdón, pero nadie la ha podido destruir y que ha sido confeccionada por un montón de testigos, ¿no? Entonces, tenemos un acta de nacimiento, que es la palabra de Dios, y ahí demostramos nuestra filiación divina. El Espíritu nos da ese documento como diciendo, bueno, aquí está, úsenlo. Pero también está esa otra parte, decir, bueno, ¿nos parecemos a papá? Hay gente que dice, che, vos tenés algo distinto, sos algo diferente, vos te comportás de manera diferente, sos muy honesto, sos muy jovial, sos muy abierto, sos muy amoroso, sos muy correcto. Bueno, ¿a quién te pareces? Sí, pues te pareces a papá, ¿no? A veces no necesitamos darle una cita bíblica a una persona para darle cuenta que tenemos una espiritualidad sana, ¿verdad? Que la libertad espiritual sana nuestras heridas, por supuesto, pero que también el mismo espíritu sana nuestras heridas con la palabra y con el reflejo de Dios a través de nosotros. Y entonces la filiación viene de Dios, no de nosotros. Por eso debemos estar muy preocupados y muy ocupados en tratar de entender cómo nuestra espiritualidad debe mantenerse en equilibrio, debe mantenerse sana, debe cuidarse, debe protegerse. Y eso es fundamentalísimo. Ahora, hay un pasaje en Gálatas 5, 22, 23, el famoso fruto del Espíritu, que todos sabemos, ¿no? Pero ¿cuál realmente es el mensaje? Pues lo que trata de decirnos Pablo en esta carta, y fíjense que es una carta que peleaba contra los judaizantes precisamente, ¿no? Es una carta que Pablo está muy inquieto y molesto porque los gálatas le han dado oído abierto a los judaizantes, es decir, que ahora se estaban circuncidando cuando Pablo dijo, no, ya no necesitamos hacer nada de eso para ser salvos. Entonces, Pablo está peleando con una espiritualidad muy arraigada en esas cadenas, ¿no? Y le dice, a ver, vamos a tratar de entender otra vez el propósito
de la vivencia espiritual. Y vean que lo que dice el fruto del Espíritu no se va a la otra esclavitud de la que he planteado actualmente. No se va al otro lado, sino el mensaje de Pablo es un mensaje que empieza con el amor, un amor comprometido, ¿eh? Un amor que muestra cariño hacia los otros, pero no es un amor romántico, no es un amor que se soluciona con una cartita, mandando flores o regalando una caja de chocolates con un vino. Es un amor comprometido, un amor que puede y debe dar la vida incluso por otra persona, porque no hay mayor amor que el que da la vida por su hermano. Así es que es un amor sacrificial, es un amor comprometido, ¿no? Que no juzga, que no condena, y que lo hace con ternura, que lo hace con cariño, que lo hace sin crear divisiones ni grietas. Por supuesto que no. También es alegría. Esta alegría que se demuestra en sentirnos plenos en la vida. No ir sonriendo a todos lados y las 24 horas, por supuesto que no. Pero sentirnos plenos, sentirnos en ese equilibrio, en ese decir, mira, he aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Eso es plenitud. He aprendido a tener que aprender de mis errores, que han sido muchos y que me han dolido, pero los he capitalizado y ahora trato de ser mejor. Eso es plenitud y eso te da alegría, ¿no? El deber cumplido, el hecho de decir, bueno, estoy dando mi mejor versión de mí, estoy comprometiéndome con el otro, con gozo, con alegría, sin resentimiento. Y a veces, queridos hermanos, quienes viven en estas dos polarizaciones, viven resentidos, ¿eh? Viven resentidos, aunque digan que no. Así que la alegría debe sustituir el resentimiento. La paz. La paz tampoco es un producto que se compra en el súper. Es una paz que se cultiva y se cultiva cuando se conocen las tormentas. Nadie que no ha pasado por una tormenta jamás va a poder entender y comprender lo que es vivir en paz. Jamás. ¿Por qué? Porque la paz es sinónimo o es el resultado de vivir una tormenta. Entonces, cuando alguien vive una tormenta y está en la tormenta, aprende a vivir en sosiego, en tranquilidad, no de manera impulsiva, no de manera desafiante, no de manera eh, temeraria. No, aprende a vivir en sosiego, en madurez, en tranquilidad, en espera. Eso, hermanos. Eso solamente la palabra nos puede enseñar. Por eso Pablo decía, la paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos hasta la venida de Cristo Jesús. Porque es un compromiso serio. También la paciencia como buena voluntad de empeño, esa paciencia que se cultiva y que no es nada fácil y que todos batallamos con eso. Pero es una espiritualidad sana, esta buena voluntad de hacer las cosas, de no explotar, de no desesperarte. No, no de ser lentos, esa es otra cosa, sino más bien de cuidar con paciencia, de esperar con paciencia. No es fácil, por supuesto que no, pero esos son los parámetros de espiritualidad que nos hacen sentirnos libres de los dos extremos. La amabilidad, el sentido de compasión en el corazón. Hay que ser gentiles, amables, respetuosos, educados, ¿verdad? Que podamos demostrar esta amabilidad como un estilo de vida, ¿no? Que va desde que vos vas en el colectivo, vas sentado a una mujer que está parada, vos te levantás y le das el lugar a esa mujer, a ese anciano, a esa anciana, a esa persona con discapacidad o que está embarazada, te levantás y le cedes el asiento. Pero también esa amabilidad de decirle a tu esposa, che, qué lindo que cocinaste hoy, muchas gracias. O decirle a tu esposo, amor, gracias por el detalle que tuviste de arreglarme, no sé,
la mesada o no sé. No, esa amabilidad que a veces está muy peleada porque estamos tan enojados, estamos tan peleados, el amor no está muy presente, estamos muy amargados, estamos muy en desequilibrio, tenemos la mecha corta, pero no sabemos ser amables. Entonces lastimamos, ordenamos, pedimos de mala forma, de mala manera, contestamos de manera bruta, diríamos. Eso no está bien, eso no es vivir a Jesús, ¿verdad? Entonces, tendríamos que ser amables. Por eso el proverbista decía, la palabra suave calma la ira, pero la palabra áspera enciende más el furor. Hay que ser amables. Entonces, quienes viven esto, viven en libertad. Hay que ser bondadosos, que es la convicción de que la santidad básica se extiende a las cosas y a las personas. Ser bondadosos es sinónimo de ser santo. Sos apartado para algo especial. Sos diferente. Tanto en las cosas que tenés, ¿no? Decir, bueno, esto que tengo es de Dios, hasta las personas, que decir, bueno, mira, quiero ser diferente con vos, quiero mostrar bondad con vos. La fidelidad es, eh, sí o sí, queridos alumnos, una cualidad de una espiritualidad sana, ¿verdad? Que está involucrado en compromisos leales, en convicciones fuertes, en decir, mira, yo estoy de acuerdo con esto y no claudicar en eso, por más muy lindo que cante la sirena. Quien está comprometido con algo y tiene respaldo en la vivencia del Espíritu y en la palabra de Dios, tiene que sostenerse en eso. Porque si empezamos a transigir en nuestros principios, hermanos, vamos a terminar transigiendo en todos, en todo. Entonces nos va a ser fácil, ¿verdad? Empezar a no ir a la iglesia, se nos va a empezar a hacer fácil no orar, no diezmar, no leer la palabra. Se nos hará fácil decir, no, el Espíritu está conmigo, así que yo no necesito hacer esto, yo no necesito hacer lo otro, yo no necesito nada. Entonces, decir, yo soy autosuficiente. Y no, la humildad es parte de esa humildad que no necesita forzar el camino de la vida, que aprende con mansedumbre a entender los tiempos, a comprender lo que está pasando y a tratar de enmendar lo que haya que enmendar y a luchar por aquello que haya que luchar. No necesitamos forzar nada, no necesitamos el reconocimiento de nadie, no necesitamos gritar tanto para que la gente nos escuche. Y finalmente el dominio propio, ¿verdad? Que es capaz de llenar, de ordenar y dirigir las energías con sabiduría. Ese dominio propio que nos mantiene en equilibrio, que no nos permite ir para allá, para los extremos. Los extremos siempre son malos. El dominio propio nos ayuda a ordenar y a dirigir nuestras energías con sabiduría, a tratar de ser más prudentes, no ser explosivos, no escondernos en que así soy, ¿verdad? En mi personalidad, o porque los mexicanos somos así, así soy, así que te aguantas. Pues no. Eso no es dominio propio. Eso es realmente lo contrario, dejarte arrastrar por tu propio ego, por tu propio compromiso. Así que tener dominio propio es mantenernos en el punto medio, que nos permite estar siempre avisados, siempre esa parte, ¿no? De saber qué sí hacer, qué no hacer, en qué momento hablar, en qué momento callar, en qué momento mantenerte firme, en qué momento hacer acuerdos, en qué momento retroceder. Por eso me parece, hermanos queridos, que vivir una espiritualidad sana debe manejarse en estos parámetros, ¿verdad? En estos parámetros. Bueno, hasta acá vamos a dejar la clase para que el día de mañana veamos los 10 rasgos de ahora una espiritualidad totalmente enferma, ¿va? Los síntomas los 10 principales síntomas de la espiritualidad emocionalmente enferma que nos permitiría a nosotros más o menos darnos cuenta
¿Cuál sería el diagnóstico que se podría dar sobre nuestra espiritualidad? Pero bueno, eso lo platicamos mañana. Dios los bendiga, que tengan lindo día. Abrazos y bendiciones. Paz.